Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en esta sección España-Israel, encuentros y desencuentros, que nos presenta nuestro amigo José Antonio Lisbona. Hola José Antonio. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, hemos recorrido ya muchos años, un largo camino, especialmente de los desencuentros iniciales hasta la firma del Tratado de Establecimientos de Relaciones Diplomáticas en el 86. Y en los últimos 2 capítulos también hemos visto, en los últimos 3 capítulos hemos visto el tema de cómo eran las relaciones ya una vez establecidas y cómo dependían tanto de los vaivenes del conflicto en Medio Oriente. Y llega un punto, que estamos en el año 96, donde sí se produce esta, como diría, no me acuerdo cómo se llamaba esta ministra, esta conjunción de astros. En efecto, Jorge. Esta conjunción planetaria entre Netanyahu, que es centro-derecha en Israel, y José María Aznar, centro-derecha en España. Correcto. Hasta entonces, tanto en los gobiernos de España como en los gobiernos de Israel, no habían coincidido de un mismo signo político después de establecimiento de relaciones. Los dos de centro-derecha sí que había cohabitado, digamos, el socialismo de Felipe González con el gobierno de unidad nacional de Isaac Shamir, que, a diferencia de lo que unos podían opinar, la verdad es que la sintonía que hubo entre Felipe González, un representante de la Internacional Socialista y por lo tanto un partido hermanado con el Partido Laborista Israelí, con una persona con tantas diferencias políticas como podían ser con Isaac Shamir, fueron un entente que llevó a que Madrid fuera capital de la Conferencia de Paz de 1991. Efectivamente, en marzo de 1996 se produce por ambos países un cambio de su dirección de gobierno. En España, después de gobernar desde 1982 hasta 1996, 14 años el Partido Socialista, hay un vuelco en las elecciones generales y vence el candidato del centro-derecha, el Partido Popular, que había unido los votos de la derecha de antiguos Alianza Popular y los votantes del centro, de la Unión del Centro Democrático. A su vez, también en Israel, Bibi Netanyahu alcanza el gobierno después de la muerte de Rabin y un gobierno corto de Simón Peres. Estamos en una fase en que José María Aznar es presidente del gobierno español entre 96 y 2004, 2 mandatos de 8 años, y a su vez el propio José María Aznar en esos 8 años va a tener 3 interlocutores distintos en el panorama y en la escena política israelí. Primero Bibi Netanyahu, posteriormente Ehud Barak y finalmente Ariel Sharon. Inicialmente poco saben ambos, los 2 presidentes, de los países contrarios en sus relaciones bilaterales, contrarios o opositores en ese caso. José María Aznar, que procedía de antes de ser candidato, había sido diputado y sobre todo presidente de una comunidad autónoma como Castilla y León, tenía poco bagaje y tenía poca experiencia en lo que era la política internacional. Sí que antes de llegar a ser presidente de España, en el 96, había estado en visita no privada, pero sí no como mandatario, había estado en visita en Israel y se había entrevistado con el propio Bibi Netanyahu, con Rabin, y había visitado y conocía Israel y también había visitado lo que sería Cisjordania o territorios ocupados. Por su parte, Bibi Netanyahu había estado en Madrid, había estado en Madrid en noviembre del 91 como miembro y portavoz de la delegación israelí en la Conferencia de Paz de Oriente Medio, pero tampoco tenía una relación mayor con España, salvo un hecho que sí tendrá su cierta importancia, por lo menos su morbo, que es en el caso, todo el mundo dice en la política interior israelí que hay 2 personas que han influido, digo han influido porque una falleció recientemente, o que influían en exceso sobre Bibi Netanyahu. Una es su esposa Sara y otro era su padre Ben-Zion Netanyahu. Hace muy poco. Exactamente. El profesor historiador, un gran historiador que murió, creo si no me equivoco, con 101 años, con lo cual muy longevo, es uno de los mayores historiadores no israelíes, sino incluso mundiales y estudiosos de lo que sería la Inquisición española. Por lo tanto, en el ámbito familiar del propio Bibi Netanyahu
pudo conocer perfectamente lo que era la historia de España, aunque fuera la historia más negra de la Inquisición y que fuera la historia de los reyes católicos y de la expulsión. El propio Benzion Netanyahu ha tenido tuvo opiniones contrastadas contra otros historiadores españoles por su faceta en que consideró que gran parte de lo que sería la Inquisición y primero la expulsión y más tarde la Inquisición y la conversión de conversos sería un tema más bien de leyes racistas por parte de España y por lo tanto en su último libro lo equiparaba con las leyes nazis. Eso motivaba tal vez a que los libros de Benzion tuvieran una gran, digamos, contraposición por otros historiadores como Antonio Domínguez o el propio José María Escudero. Lo que sí quiero decir es que en ese sentido para Netanyahu, que sí conocía España lo que había sido el año 91, entra en un aspecto en que efectivamente no es importante España. Estamos en un momento en que, como siempre hemos dicho, antes del 86 de las relaciones, pero posteriormente más todavía, el gran elemento de condicionamiento de las relaciones es el proceso de paz. Hemos reiterado en estos capítulos en que los avances o retrocesos en las vinculaciones afectivas o negativas entre España e Israel siempre ha sido los momentos de avances en el proceso de paz o retrocesos. Y estamos en un año 96 en que hay un retroceso en el proceso de paz. Efectivamente, los acuerdos de Oslo, firmados por Rabin y que han seguido adelante, pues digamos que para la diplomacia española y para lo que podía ser la presidencia incluso del gobierno español, están no muertos, pero sí están en un estado latente. Y eso, y por lo tanto también en esas relaciones entre España e Israel, al no avanzar en el proceso de paz, también son unas relaciones más tranquilas y menos afectivas, menos bilaterales. Aún así, hay que decir que si las relaciones bilaterales se miden por contactos y visitas, en ese periodo en que vive Netanyahu, que el cual conoce muy poco a José María Aznar, visita 2 veces España en el año 98 y también a su vez el propio José María Aznar visita Israel en una gira como ha sido frecuente por parte española con otros países árabes. Es decir, todavía incluso recientemente, estamos ya en el año 2012, la última visita de un presidente de gobierno español, que fue la del Zapatero, también llevó a una visita a varios países de la zona. Deberíamos recomendar a nuestros mandatarios y a nuestros políticos que no pasa nada por viajar en vuelo directo Madrid-Tel Aviv, Tel Aviv-Madrid y entrevistarse ya sea con el presidente de gobierno o con un ministro de Exteriores en Jerusalén. Aún así, las visitas que se han realizado por parte de los mandatarios y jefes de gobierno siempre han sido en visitas a la zona, con escalas en el Cairo, escalas en Damasco, en Beirut y después de los acuerdos de Oslo también visitas a lo que podía ser Ramallah, a lo que es la Autoridad Nacional Palestina. Ahí se marca la visita de José María Aznar. José María Aznar, que como gran parte, o como casi todos los presidentes del gobierno español, tenía poca facilidad para los idiomas, aunque poco se comenta, siempre se ha hablado del conocimiento que tenía Felipe González del francés y por lo tanto podía hablar con Simón Pérez en francés. Ninguno tenía conocimientos de inglés, pero sí que es cierto que el propio José María Aznar se podía un poco, digamos, tranquilizar hablando en francés, cosa que con Netanyahu no podía. Pero sí que en su segunda visita, la que realiza Bibi Netanyahu en el 98, en el 5 de marzo del 98, sí se da un hecho importante. Es decir, existe una invitación por parte del presidente Aznar, una relación bilateral durante una cena, donde la anécdota de la cena fue que tenía que haber sido una cena protocolaria, durar más o menos 1 hora y media, se podía haber extendido media hora más. Sin embargo, Bibi Netanyahu logra captar la atención de José María Aznar en ese momento, contándole un poco la experiencia y el sufrimiento de su hermano Johnny. Su hermano Johnny, que fue uno de los miembros del comando que asaltó... El héroe de Entebbe. De Entebbe, efectivamente, el avión en Uganda. Y eso siempre lo recordó José María Aznar porque
El José María Aznar, hay que decirlo, yo creo que no pasa nada. El José María Aznar de la actualidad, un gran defensor de los amigos de Israel y uno de los mayores defensores de la legitimidad y en contra de la demonización que se realiza contra el Estado de Israel, en ese periodo de tiempo y durante su presidencia, pues tenía posiciones bastante tibias respecto a Israel, porque no tanto respecto a Israel, pero sí que era una de las personas que tenía una visión más cercana a los planteamientos de un personaje que era Yasser Arafat. Eso no se puede obviar y lo hablaremos como qué papel se tiene en el 2002 cuando la segunda intifada y sobre todo con la operación de, llamemos, acoso y derribo de Ariel Sharon contra la Mucata. Lo que está claro es que para aquellos que pensaban que un gobierno de centro-derecha en España como José María Aznar y un gobierno de centro-derecha en Israel de Benjamin Netanyahu podía llevar una mayor cercanía, no fue así. Y no fue así porque hay que comprender y conocer que la historia imprime la tradicional posición que tiene la diplomacia española y el Ministerio de Exteriores. Yo siempre he dicho que el mayor lobby pro-árabe en España, no proviene de los mismos capitales árabes, ni de las embajadas árabes, ni de los elementos no gubernamentales de asociaciones que podrían estar más cercanos a entidades de cooperación en Cisjordania o lo que ellos llaman territorios ocupados, sino más bien la diplomacia española viene tradicionalmente por lo que se llamó siempre la tradicional amistad hispano-árabe, y que eso en el franquismo se ha trasladado en que en democracia se lleve a la posición permanente de España en defensa del derecho internacional, ¿vale? Y eso podríamos decir que se mantiene hasta la actualidad, llamemos 14 de noviembre del 2012. Se da que a diferencia de los gobiernos de Felipe González y Rabi, y Simón Pérez, incluso con Samir, donde había habido avances en el proceso de paz, ese estancamiento del proceso de paz del 96 al 98 lleva también a que exista menos interés por parte española a la zona. Se da una circunstancia que luego será para mí importante, que es en que el entonces director general de Oriente Medio y Magreb español, Miguel Ángel Moratinos, nombrado embajador de España en Israel, por consenso de los países de la Unión Europea, será nombrado enviado especial para el proceso de paz de la Unión Europea en la zona. Y eso llevará también porque toda la actuación que pueda tener el propio enviado de la Unión Europea, como Miguel Ángel Moratinos, en Israel, muchas veces posteriormente no será visto como un enviado de la Unión Europea, sino como un enviado español. Y también las posiciones españolas serán más vinculadas con Europa y las posiciones europeas serán más vinculadas con España. Por lo tanto, existirá una confusión entre las relaciones bilaterales y las relaciones multilaterales entre España e Israel y lo que sería un triángulo España-Israel y Europa, España-Israel y la Unión Europea. Ese primer momento, 96-98, también es un momento en que primera legislatura de José María Aznar, una legislatura en que comienza a tener interés por la política exterior. Casi todos nuestros presidentes, hablábamos hacía bastantes capítulos de la posición de Adolfo Suárez, que descubrió el mundo cuando llegó a la Moncloa. Pues el tercer mundo. El tercer mundo, pero el mundo también un poco en su posición de internacionalista de José María Aznar. Yo creo que existe una mayor unidad de lazos personales entre Bibi Netanyahu y José María Aznar, pero no se trasladan en lo que son una mejoría de las relaciones entre España y Israel, sobre todo por ese tema que va a condicionar y condiciona permanentemente, que es que las relaciones bilaterales entre España y Israel son condicionadas por el conflicto o son rehenes del conflicto. Sí, una pregunta. Para esta época, ¿quién era el embajador de Israel en España? Porque habíamos hablado antes, estaba Ben-Ami, pero evidentemente cuando llega Netanyahu, Ben-Ami tiene que irse, ¿no? Si no recuerdo mal, Shlomo Ben-Ami, que fue el segundo embajador después de Samuel Adas, que él llega en septiembre del 87, debe salir ya antes de todo esto. Él regresa a Israel
en el 92, antes de lo que sería el acontecimiento de la visita de Herzog y lo que sería el acto de la sinagoga de Madrid. Entonces está el embajador Jacob Cohen, un embajador que está desde el finales del 91, yo diría primer trimestre del 92, y que debe durar hasta 96-97, y gran parte de lo que sería el gobierno Aznar y Bibi Netanyahu, luego posteriormente Barak y Sharon, sería el tercer embajador, que sería Herschel Inbar. Durante esa embajada, lo que sería la presencia, ya que preguntas tú, la presencia de Israel en España, Jacob Cohen primero es el primer Sabra de embajador, ni Samuel Adas, que oriundo de Argentina, y Shlomo Enami, oriundo de Marruecos. Los dos tal vez con una posición más cercana a las ideas de izquierda, que en el caso de Jacob Cohen no tenía tantas ideas, pero sí que era una persona que primero, que había vivido en Israel, que había nacido en Israel. Segundo, que había quedado impregnado y impresionado por los temas del Holocausto, de la Shoah. Pero en ese periodo, que coincide gran parte del periodo de Jacob Cohen, lo que sí sucede es un gran desarrollo, o más que gran desarrollo, una duplicación o triplicación, si se puede decir, de los temas económicos. Es decir, en ese periodo de paz, y por lo tanto buenas palabras y de bodas de oro entre España e Israel después de Oslo, lleva también a que las ventanas de no conflicto lleven a una mayor relación bilateral en lo económico. Y efectivamente, en esos últimos años de Rabin, Simón Peres y un poquito de Netanyahu, llevan a que la embajada de Cohen sea un especialista en economía, procedía de la Dirección General de Relaciones Económicas del Ministerio, había estado en la embajada de Japón, y por lo tanto se desenvuelven y se desarrollan las acciones, las relaciones económicas. Volviendo atrás, efectivamente, esos años 96-98, al no haber un avance en el proceso de paz, la situación del nuevo gobierno español, con un ministro de Asuntos Exteriores como Abel Matute, que no tenía mucha experiencia en ello, aunque había sido comisario, y un primer ministro como Aznar, y llevan a que haya recelos también en las relaciones. No se puede decir que hayan sido excelentes y hayan avanzado. Lo que sí sucede es que hay un tema importante, que ahí se descubre un poco la política exterior de José María Aznar. José María Aznar, en junio del 98, hace su primera visita a Israel, y cuando digo su primera visita a Israel como primer ministro, digo también a Egipto, también a Líbano, también a Siria, y también pisa territorios de la Autoridad Nacional Palestina. Si los oyentes recuerdan lo que hemos hablado en los anteriores capítulos, España siempre ha estado tentado a tener una posición de mediación en la zona. Y podía haber sido tentado también José María Aznar, puesto que Mubarak en Egipto, o Yasser Arafat en Ramallah, ya sea el padre del actual dictador sirio Bashir al-Assad, es decir, Hafez al-Assad, podían solicitar a José María Aznar que mantuviera una posición en la Unión Europea más cercana al conflicto árabe-israelí o palestino-israelí, para facilitar un avance en el proceso de paz, que era un proceso de paz que estaba totalmente estancado, dormido o muerto en muchos casos. A José María Aznar le comienza a gustar esto de reunirse con mandatarios, salir en las fotos, y como es normal, y que sobre todo que le pidieran: oiga, usted que tiene interlocución con los norteamericanos, usted que tiene buena relación con el primer ministro israelí, como mensajero y corredor de mensajes. Eso, como hemos dicho anteriormente, para José María Aznar, que descubre la política exterior y que tiene una posición en Oriente Medio más equitativa, en el sentido de que admira a Yasser Arafat, pero lo admira más bien como el elemento del débil, el Goliat y el David. También le dura poco, porque Bibi Netanyahu, al cabo de 2 años y una posición, tiene que ceder su gobierno con Ehud Barak, otro
socialista. Bueno, pero este va a ser el punto de fractura, no de las relaciones, pero sí del programa de hoy. Volveremos a reunirnos dentro de 2 semanas para seguir hablando de esto. Vamos a hablar a partir del año 98 en el próximo programa. Nuevamente, estos encuentros y desencuentros, no en la tercera fase, sino en esta fase cercana entre España e Israel, que tanto nos ha costado encontrarnos unos a otros, pero siempre guiados de la mano de José Antonio Lisbona. Muchas gracias, José. Gracias, Jorge.